Buenos días, mi nombre es Jaime Rangel, soy estudiante del tercer trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y el día de hoy voy a hablarles sobre un tema que es bastante sensible en lo personal para mí y que siento es bastante importante de visibilizar y de concientizar. Hoy voy a hablarles sobre el maltrato y abuso a adultos mayores, además de dar un programa donde se le dará tips y ciertas prevenciones para darnos cuenta de si una persona está atravesando maltrato. Entonces, ¿qué es el maltrato? El maltrato es un tema que actualmente ha estado bastante presente y en el cual varias o la gran mayoría de las personas constantemente vive y del que lamentablemente poco se habla. De hecho, se estima, o en varios estudios han estimado que el 60% de las personas mayores, lo que equivale a uno de cada 10 abuelitos, sufren de algún tipo de maltrato. Sin embargo, estos datos son difíciles de corroborar, puesto que la mayoría de las víctimas no denuncian por miedo. Se estima que la gran parte de las personas que sufren abusos son causados por personas que son de su mismo círculo. Esto es un problema multicausal y muy subestimado, por lo que causa que no se trate de la manera debida. El maltrato físico se presenta de muchas formas. Tenemos el maltrato físico, que este es cuando la persona que convive o cuida del adulto mayor, o del abuelito en todo caso, eh, llega a lesionar o a herir físicamente al adulto. A estos los conocemos como bofetadas, golpes, cortadas, etcétera. Luego tenemos el abuso emocional, o como comúnmente se le conoce, que es psicológico, que es cuando no recurre a heridas físicas, sino que es más las heridas verbales, cuando existen humillaciones, existen insultos por no tener la paciencia para cuidarlos y termina causando un bajón emocional en el adulto mayor. Luego tenemos por negligencia, que es cuando no se cumplen los recursos que necesita el adulto, que serían medicinas, alimento, aseo personal, y termina dejándolos en aspectos muy deplorables. Luego tenemos por abandono, que es cuando queda totalmente solo o de manera individual el adulto, haciendo que de esta manera tenga que valerse por sí mismo y que capaz no puede hacerlo por distintas situaciones. Luego tenemos de manera financiera, que es cuando se aprovechan de la vulnerabilidad o de la buena fe que pueda tener el adulto y cometen actos delictivos, en este caso robar o estafar al adulto con el pretexto de cuidarlo. Existen muchos factores que causan que exista maltrato o abuso y abandono en los adultos mayores. Comúnmente los espacios en donde se da esto son en ámbitos individuales, donde se deja en abandono al adulto mayor, haciendo que de esta manera queden en situación de calle y no tengan la manera o forma de poder sustentarse por sí mismos debido a cualquier discapacidad que exista o simplemente por ser ya mayor de edad. También sucede o es muy común que dentro de casa exista maltrato o abuso hacia los adultos mayores, puesto a que los hijos adultos o sus cónyuges, en dado caso, no cuentan con la suficiente paciencia para cuidar y ver por la calidad de vida de esta persona, por lo que luego se crean roces, empieza a situarse un ambiente tenso dentro de este ámbito y crea esta orbe de abuso que se empieza a desarrollar. Comúnmente el que más se aprecia es el abuso emocional, pero también llega a un punto también de abuso físico. Se puede pensar que una buena opción son lugares comunitarios en donde pueden albergar a personas mayores, pero existen casos en donde el aislamiento que a veces pueden llegar a tener las personas mayores en estos lugares les crea algunas discapacidades, o empieza a haber un desmejoramiento físico y sobre todo emocional para los abuelitos. Es por ello que existen muchísimos factores que pueden causar este tipo de situaciones y sobre todo pueden causar bajones emocionales en los adultos mayores. Es muy importante que concienticemos
y visualicemos más este tema, pues es muy importante y aunque no lo creamos es bastante común y a que no lo percibamos a primera vista es más frecuente de lo que pensamos. Es por ello que voy a pasar a dar algunos puntos que nos ayudan a determinar si una persona adulta mayor sufre o no de maltrato. Existe una pérdida de interés en actividades que comúnmente disfrutaba, está decaído, existe una dificultad para dormir, eh, pierde peso sin razón aparente, está retraído, carece de recursos y empieza a vivir en una situación peligrosa. Ahora bien, yo recurrí a dos personas que están muy cerca a este tema, han vivido, han tenido experiencias dentro de esta situación de tener que cuidar a un adulto mayor y de ver a personas que están en situación de calle y que no tienen recursos para poder mantenerse por sí mismas, en este caso adultos mayores, que los lleva a vivir una vida bastante difícil y con bastantes carencias y que sin embargo han sabido salir adelante y que estas personas estuvieron para apoyarlas en estas situaciones. A continuación les voy a mostrar unos audios de, de pequeñas opiniones y puntos de vista que me dieron acerca de este tema. Bueno, el maltrato a los adultos mayores es más común de lo que pensamos, aunque en realidad no entendemos lo que es el maltrato como tal. El maltrato puede ser de muchas maneras, puede ser físico, emocional. Cuando a veces no le prestamos atención, sobre todo cuando tenemos el adulto mayor en nuestras casas, puede ser nuestros abuelos, nuestros padres, a veces no le prestamos la atención que ellos merecen, pues. Ay, bueno, porque ya son viejos, ya no entienden, o hay que entonces uno se molesta porque hay que repetirle varias veces las mismas cosas y a veces salimos con una contesta que no es la debida. Ya eso es un maltrato. No lo vemos como tal porque creemos que ay, no, normal. Le decimos eso porque ay, me tiene fastidiado y resulta que eso es un maltrato. Pero es que no tenemos cultura de eso, no sabemos si lo estamos o no lo estamos maltratando. Más allá del maltrato físico, porque el maltrato físico que puede ser una herida, un jamaqueo, un empuje, yo creo que lo más importante es ese maltrato emocional, porque ellos sienten que ya cuando tienen edad dejan de ser, dejan de tener una importancia dentro de la familia, se sienten más bien como una carga. Entonces, aparte de eso, la persona que viven con ellos, que los acompañan, los empiezan a tratar mal. Y ahí es donde se crea ese maltrato. Ellos empiezan a tener pensamientos de que los están excluyendo, de que ya no quieren, de que para qué estoy aquí, de que para qué sirvo, de que no soy útil. Y no es así, pues. Todos tenemos el proceso y somos importantes de diferentes procesos en el diferente tiempo que tengamos. Somos cuando somos pequeños, bebés, niños, adultos y adultos mayores. Entonces, lo que más importante es hacerle entender a nuestros adultos mayores que sí son importantes para nosotros. Es difícil, a veces tenemos tantas ocupaciones, tenemos que salir a trabajar, entonces venimos y los metemos en un lugar para que otra persona los cuide y no sabemos ni siquiera si ese lugar es idóneo para eso o se están sintiendo bien. Sabemos que no tenemos la capacidad y las personas lo hacen a lo que ellos puedan. Pero entonces un poco de atención, de sentarse, de conversar, de preguntarle, de hablar de lo que más le guste. Eso es importante y lo hace sentir bien. Pero es cuestión repito, yo creo que eso es cuestión de cultura, no tenemos esa cultura. Entonces sencillamente porque, ay, qué fastidio, que vas a preguntar, ya te dije o me estás repitiendo lo mismo. Pasa que los adultos mayores empiezan a padecer de enfermedades seniles que hacen que sean reiterativos, preguntan lo mismo, se le olvidan las cosas, tienden a no ser autónomos, entonces hay que atenderlos y eso a veces a las personas que lo están con ellos, llámense familiares, los cansa. Pero bueno, tenemos que entender que para allá vamos todos y hacerlo lo más grato posible. Siento que deben haber
más centros donde ellos puedan ir y estar con personas de su misma edad, compartir, distraerse, porque a veces los familiares no pueden hacerlo porque tienen que trabajar, entonces los dejan encerrados en la casa solo y eso no les hace bien. Entonces si hubiesen sitios donde ellos pueden irse a distraer, llámese a bailar, jugar con otras personas, hacer juegos divertidos, simplemente conversar y contar anécdotas. Siento que esa es una de las cosas que hace falta, ponerse más centros que ayuden a los adultos mayores. Ahora, y ya en el centro del video y del programa en sí, hablemos de cosas que nos pueden ayudar a prevenir que existe un ambiente de maltrato o ayudar a una persona también a salir de un ambiente de maltrato. Observar las señales de alerta, tratar de hablar con esa persona cuando vemos que algo no va en buen camino. Tomando en cuenta que no se debe forzar la información, sino dejar que fluya y que la persona se abra a contarnos su experiencia. También es una buena idea recurrir a una agencia de protección a adultos mayores, siempre tomando en cuenta de observar y de investigar si cuentan con los recursos para cuidarlos y que van a estar en un ambiente saludable tanto para su estado físico como mental. También hacerle saber al adulto mayor que siempre se va a estar ahí para apoyarlos, que van a ser un punto de confianza para ellos y sobre todo hacerlos sentir queridos y acompañados, que sepan que siempre van a tener una persona que los va a apoyar y los va a ayudar a tener una vida común y a poder disfrutar del tiempo de vida que puedan estar en este plano. Otras formas que se pueden implementar para poder ayudar a concientizar y a visibilizar más este tema, además de prevenirlo, son las campañas informativas, ayudar a denunciar a las víctimas, la capacitación y crear programas que ayuden a el cuidado de los adultos mayores son factores que se pueden utilizar también de ayuda para este tipo de casos. En este caso, el apoyo, la concientización, la sensibilización y el aporte son partes importantes que ayudan a los adultos mayores en una situación de abandono. Denunciar es un buen comienzo, en este caso las víctimas, denunciar es un buen comienzo para poder ir a una vida más saludable, recuperar el estado tanto físico como emocional, en este caso ir a un psicólogo, al aseo, la alimentación son parte importante, un buen cuidado, tanto médico como emocional, apoyarlos con recursos, sean médicos, alimenticios, de aseo personal, etcétera, monetarios también, crear un ambiente cómodo, un ambiente bastante amigable para los adultos mayores, en donde puedan convivir y puedan sentirse en confianza, puedan sentir que tienen la capacidad de realizar ciertas actividades y que puedan estar en con la sociedad y ser parte de ella de manera común, sin necesidad de que existan estigmas o que la gente los critique o no tenga paciencia para ello. Ahora, en conclusión, con todo lo que escuchamos ahorita, podemos concientizar que que el maltrato es algo muy común y que es realmente bastante sensible y frustrante de cierta manera, puesto a que las personas adultas mayores son personas bastante vulnerables, o no vulnerables, sino que son personas que merecen tener un cuidado, merecen que las traten bien, son personas que durante toda su vida probablemente trabajaron bastante arduo y que luego al ya ser mayores sufran de cierta manera lo que sufren o lo que pasan día a día, no es algo muy bueno ni es algo muy justo. Por eso es que debemos concientizar que el maltrato, independientemente sea a adultos mayores o sea a un niño, no está bien, puesto a que todos somos personas que merecemos respeto. Y al merecer respeto, todos merecemos y tenemos derecho a vivir una vida digna. Entonces,
Por ello es muy importante dar visibilidad y hacer más amplio este tema. Es muy importante que todo el mundo sepa lo común que es que los adultos mayores estén en situación de calle o que no cuenten con el apoyo para vivir una vida digna. Otra cosa muy importante de recalcar es que debemos investigar, debemos concientizar mucho más que convivir con un adulto mayor no es necesariamente una carga si sabemos cómo convivir con ellos. Investigar, estudiar un poco más o ver alternativas que nos ayuden a convivir no solo con los adultos mayores, sino con nuestra familia en general en casa, es algo muy importante y es algo que nos ayuda muchísimo a nosotros para poder tener una vida más plena, más relajada y un poco más alejada de lo que es el estrés del día a diario. Porque si bien todos tenemos ocupaciones en nuestra vida, maltratar o responderle mal a una persona por tener alguna mala experiencia no está bien. Es por ello que es importante concientizar, es importante tomar en cuenta que todos merecemos respeto y que maltratar o abusar de una persona no está bien ni va a hacerte sentir mejor. En este caso, retomando el tema de los adultos mayores, siempre debemos tener en cuenta, debemos tener en mente que los adultos mayores fueron parte importante y son parte importante de nuestra vida porque en el caso de los abuelos son los que marcan el principio de nuestra historia, son los que marcan el principio de lo que es nuestra vida y que se esforzaron mucho para que nosotros llegáramos a ser lo que podemos ser ahora. Entonces, es eso, el saber que ellos merecen también tener una vida digna y que los adultos mayores son personas también que merecen respeto y son personas que merecen vivir lo que les reste de vida bien, en buenas condiciones y que tengan la capacidad de poder contar con todas aquellas cosas que necesitan para estar de forma adecuada. Con esto puedo concluir mi video. Espero les haya hecho abrirse más dentro de este tema, les haya dado un sitio más amplio para concientizar y para pensar y reflexionar un poco más sobre el maltrato, el abuso y el abandono que sufren hoy en día y que ha pasado durante mucho tiempo los adultos mayores. No se olviden de darle like, de suscribirse y de comentar. Hasta una próxima oportunidad.